Menos mal que estás aquí. ¿Por? Porque a veces pienso que toqué fondo, te veo a ti y se me pasa. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast que habla de crímenes porque la verdad que podcast de sofás ya había demasiados. Oye, el otro día estuve pensando cositas. Cositas, qué miedo. A saber lo que pasaría por esa diminuta cabecita que me tienes. Bueno, el caso. ¿Te acuerdas cuando dijimos que empezábamos este podcast porque estábamos hartos de no ser multimillonarios? Sí, claro que me acuerdo. En el innombrable, o sea, en el capítulo 1. Bueno, pues la broma fue muy guay, pero ya puedes darme mi dinero. ¿Qué dinero? No, en serio. Ya pasaron 2 años. Ya estoy preparada. ¿Pero preparada para qué? Que me des mi puto dinero. ¿Dónde está mi dinero? Coral, me sabe mal decírtelo, la verdad, pero es que seguimos siendo pobres, no hay dinero del que hablas. O sea, entonces me quieres decir qué hemos estado haciendo durante estos 2 últimos años. El ridículo, Coral, el ridículo. Vale. ¿Cómo te lo explico? Bueno, bienvenidos al podcast y empezamos ya con el caso, ¿no? Si quieres. Sí, ¿Quién empezamos. empieza hoy? Tú. Qué bien, mi sueño hecho realidad, la verdad. Porque me viene súper bien hoy. Bueno, antes de que empieces, le voy a pedir a la gente, por favor, otro favorcito. Miedo. Que es que le den a la campanita y que nos sigan. ¿Qué campanita? La campanita esta de Spotify. ¿Ah? Que nos sigan en Spotify y que le den como a la campanita para que te llegue como la notificación de que hemos subido capítulo y así pues también nos beneficia un poquito a nosotros. Bueno, que la gente haga lo que quiera. No, darle a la campanita, que si no... Bueno, el otro día te hicieron mucho caso, que subimos como 300 valoraciones en una semana. ¿En serio? Sí. Ay, es que ahora vamos genial. como por 2.800, una burrada así. Y llevábamos la semana pasada 2.500. O sea, muy bien, ¿eh? Hiciste muy bien tu trabajo. Es que es una competición para llegar al top número 1 ¿De dónde? de Spotify. Bueno, eso ya pues igual te tienes que esperar un poco sentadita, Y superar a Marian Rojas esta P, porque obviamente somos mejores. A ver, eso es indiscutible, la verdad. Bueno, pero no somos del Opus. Bueno, pues ya un saludito, ¿no? Para la gente del Opus a la que acabas de ofender, ¿no? Oh. Bueno, pues vamos allá con mi caso porque, bueno, ya digo, me toca empezar a mí, así que te jodes un poco, Coral. Y aviso que el caso de hoy es bastante turbio y se avecinan semanas complicadas en mis casos, ya te lo digo. O sea, es de los que hieren sensibilidades. Así que si queréis saltar directamente al caso de Coral, que espero que hoy ella viniera un poco en modo piruleta para compensar. Verdad es que no. Joder, pues, La verdad es que es horrible mi caso. pues saltaros el capítulo directamente. Genial, no nos escuchéis más, definitivamente. Vale, pues dicho esto, mi protagonista de hoy se llama Richard Ramírez. Y con este nombre podríais pensar que no os voy a hablar esta vez del país que elige a un octogenario narcisista agresor sexual como presidente, ¿no? Pero resulta que a pesar de apellidarse Ramírez, sí que vuelvo a hablar otra vez de Estados Unidos. Hoy nos estamos metiendo con mucha gente, diría. Ya. Olvidad todo esto. Volvemos a empezar, ¿no? Bueno, el caso es que el padre de Richard era de México. Concretamente de Ciudad Juárez. ¿Mucho te gusta México? Últimamente sí, no sé qué me pasa. Pero bueno, el caso no es de México. Simplemente el padre de este chiquito, de Richard, era de México, ya digo, de Ciudad Juárez, y por eso se apellidaba Ramírez. Vale. Pero vaya, que él nació en El Paso, que es una ciudad fronteriza que hay en el estado de Texas, Vale. en Estados Unidos, que a veces somos retrasados y decimos Texas o México. Es que nos lo tienen comentado, gente. Y yo en plan, ¿pero por qué decimos las tonterías? Bueno, en fin. ¿Y por qué nos tratan como si pudiésemos decir cosas coherentes? Eso también es verdad. Y bueno, como siempre vamos a poner un poquito de contexto en esta historia, ¿no? Porque, yo qué sé, pues para que entendáis bien todo lo que va a ocurrir, que ya os digo que es telita. Richard nació en el año 1960, como dije, en la ciudad fronteriza de El Paso. Y la verdad que no fue, bueno, como la persona con más suerte del planeta a la hora de nacer, porque le tocó criarse en una familia así como un poquito disfuncional. Y cuando digo un poquito, digo absolutamente disfuncional. O sea, era terrible eso.
Y no solo eso, sino que encima su padre era un alcohólico asqueroso y muy violento con toda la familia, o sea, incluyendo el propio Richard. Era un absoluto agresor, un tirano, todo lo terrible que te puedas imaginar, era el padre de Richard. O sea, te quiero decir, Richard se tuvo que como que acostumbrar desde muy pequeño a ver a su padre pues pegándole palizas tremendas a su madre, a sus hermanos, pero lo peor de todo es que el padre de Richard parecía como tener algún tipo de fijación con Richard, ¿sabes? Porque era él al que más pegaba, pero con mucha diferencia, hasta dejarlo muchas veces herido como en cama durante días. Ay, pobre. O sea, le pegaba como semejantes palizas que lo dejaba eso tirado durante días en cama para recuperarse como de las heridas físicas. Qué horror. O sea, cosas muy fuertes. Y encima, una vez cuando era muy pequeño, casi tanto como Coral, pero en este caso, Richard tenía 6 años, no la edad indeterminada que Coral no me permite decir. Déjame en paz. Richard se dio un golpe muy, muy, muy fuerte en la cabeza, también casi como Coral, jugando en un columpio con su hermana, de forma que se quedó inconsciente durante varias horas y entre eso, más los golpes que llevaba en la cabeza todo el rato por parte de su padre, pues provocó que Richard tuviera ataques de epilepsia desde bien pequeño hasta la pubertad, desde el momento de golpes en la cabeza con el columpio hasta la pubertad. En la pubertad se le pasaron, que pasa mucho eso, Vale. Y de esta forma avanzamos a cuando Richard tenía 12 años, o sea, ya vamos así aligerando un poquito. Y en esta época se le quería estar como ya pasando el momento epiléptico, ¿sabes? Estamos hablando del año 1972 aproximadamente. Bueno, y sin aproximar, es que no sé por qué no digo. Efectivamente ocurrió este año, 1972, es que no sé por qué pongo la duda razonable, ¿no? Sobre la fecha. Bueno, vale, pues ese año el primo de Richard, el primo, que se llamaba Miguel, volvió de Vietnam. Que claro, en esa época, en tiroteo escolar, ya sabes que estaban metidos en guerras aleatorias, ¿no? Bueno, pues en esta fecha iban por la guerra de Vietnam, de repente. Y si no lo sabes, pues no te preocupes que vamos a fingir que sí, ¿no? Para que parezcamos personas cultas delante de nuestros oyentes, no por otra cosa, ¿eh? Porque, Importante. Bueno, pues este chiquito, Miguel, se convirtió en una especie como de ídolo para Richard. Era como su Taylor Swift, un poquito. Sí, te lo juro. Vale. Porque, claro, cuando él volvió a casa de la guerra, bueno, pues para empezar ya hay como esta figura, ¿no? De, ¡buah! Era un héroe, ¿sabes? Ya. Y encima piensa que Richard estaba en un contexto en el que le llovían palizas absolutamente todos los días de su vida. Entonces estaba un poco pues hasta el coño, la verdad. Y cuando llegó Miguel y le contaba sus historias de la guerra, fue como ver la luz, ¿sabes? Después de muchos años de desesperación, ¿sabes? Por lo menos alguien le hacía caso sin ser para golpearle. Y desconectaba con las historias y pensaría, pues a lo mejor si yo estuviese en la guerra estaría mejor que en mi casa. Pues sí, no te digo yo que no, la verdad. Y tenía razón. Encima. Seguramente. ¿Qué pasa? Que los vecinos de los Ramírez decían que Miguel como que no había vuelto bien del todo de Vietnam. Quiero decir, ellos contaban que parecía que no era exacto del todo desde que volvió, pero yo me imagino que lo que le pasaba en realidad era que tenía pues trastorno de estrés postraumático. Hombre, sí, que es muy típico, evidentemente, en soldados. Pero bueno, los vecinos decían eso entre ellos, ¿sabes? Como que, ay, este chiquito volvió un poco raro, ¿sabes? Pero bueno, yo supongo que era eso, ¿eh? Seguramente. Y a ver, esto no tiene nada, o sea, no tiene por qué ser nada malo de por sí, o sea, evidentemente para el propio Miguel sí, pero que no tiene por qué ser malo para personas ajenas a él, ¿no? Para que me entiendas. Y mucho menos para Richard, más allá de la tristeza que le puede provocar empatizar con su primo, ¿no? Pero es que resulta que Miguel, a la hora de la siesta, le enseñaba a Richard a disparar con un arma de verdad, le enseñaba a manejar un cuchillo y no para cortar un chuletón precisamente, no sé si me explico. Ya. Esto a un niño de 12 años, ¿sabes? Que era un recién nacido. Ya, a ver, también es lo que aprendió allí en la guerra. Ya, bueno, también aprendí yo a lo largo de la vida muchas cosas, como a beber cubatas de golpe, y no se lo enseñó a mi sobrino de 12 años. También es verdad. Te quiero decir. Sí. Bueno, además también le enseñaba a pelear cuerpo a cuerpo, que oye, esto hasta le quiero ver utilidad, ¿no? Pues yo qué sé, pues si en algún momento necesita defenderse de alguien. Sí, un poquito de jiu-jitsu.
Pues un poquito igual le quiere venir bien. Pero es que cuando terminaban todas estas lecciones de cómo entrenar a tu homicida, Miguel le enseñaba a Richard fotos tipo como Polaroid que había sacado en Vietnam, en donde se le veía matando gente. Pero no en plan, yo aquí en la playa y muerto ese fondo. No. ¿Sabes lo que ya sería suficientemente heavy? Pero, sí. Pero no. Era muchísimo más fuerte. O sea, en esas fotos, Richard vio... Es que no sé por qué me estoy riendo, pero... Richard vio arrozales y aldeas vietnamitas llenas, pero absolutamente llenas, de cuerpos de mujeres desnudas y muertas. Dios. Y después Miguel iba foto por foto explicándole a Richard cómo él y sus compañeros habían violado y después matado a todas esas mujeres. En plan, pues mira, esta la maté yo, esta mi compañero, ¿sabes? Como así. En plan, a un niño de 12 años. Sí, como una hazaña. Efectivamente. Como presumiendo. Efectivamente. Genial. Oye. Que ya es terrible hacer solo a un señor de 65 años, evidentemente. Pero tú imagínate a un chaval de 12 años que lo estás educando en que eso es la normalidad. Ya, ¿sabes? Qué horror. A ver, es que no te lo compro nada. No, o sea, quiero decir, nada es justificable con que hagas eso. Nada, pero nada. Por mucho que hayas sufrido en la guerra, todo lo que tú quieras. Me la pela. Estás entrenando a tu sobrino en la cultura de la violación. Bueno, sobrino no, primo. No sé por qué estoy diciendo sobrino todo el rato. Pero era su primo. Pero bueno, en la cultura de la violación, que ya bastante entrenadito va a estar a lo largo de su vida. Como para que encima tú le añadas lecciones. Bueno, terrible. Y lo loco de todo esto es que a Richard le encantaba escuchar todas estas historias. Porque claro, tenía 12 años y supongo que a base de que te cuenten este tipo de cosas, pues lo que hablábamos, ¿no? Lo normalizas y al final pues te están entreteniendo, yo que sé, un poquito. A ver, al final es, bueno, una historia, en plan, es fuertísimo, dicho así, pero en el contexto de él, de palizas diarias, de su padre y no sé qué... Sí, él también estaba acostumbrado a la violencia y viene un referente tuyo y te cuenta todo eso y es lo único que conoces. Sí, como que a Miguel le encantaba escuchar esas hazañas, entre comillas, de su primo Miguel. Qué horror. Terrible. Vale, pues pasó el tiempo y Miguel y Richard seguían teniendo sus charlas sobre los crímenes de guerra que había, porque eran crímenes de guerra, que había cometido Miguel y todo Estados Unidos. Bueno, en general, ¿no? En Vietnam. Ya. Hasta que llegó un día que Miguel no tuvo que imaginarse cómo serían esas historias en la vida real, porque Richard un día llegó a casa y vio como su primo Miguel cogía un arma y le disparaba en la cara a su propia esposa. ¡Ay, no! De forma que obviamente murió al instante. ¡Qué horror! Horrible. Y en ese momento, es que ya os digo que este caso es terrible. Es que también ver eso... Claro. No, es que terrible. Y en ese momento Miguel huyó de casa para esconderse porque, claro, la policía lo puso en busca y captura por el asesinato de su esposa. Y Richard se puso muy triste porque al final había perdido a su ídolo y a la persona, a su confidente, digamos. Así que, bueno, pues como que poco tiempo aguantó en casa sin su primo Miguel, porque claro, con su contexto dijo, yo me piro de aquí, Por lo menos Miguel me contaba chismes, aunque fueran horribles, ¿sabes? Pero... yo así solo no me quedo en casa. Así que tan pronto como a los 15 años decidió huir de allí, de su casa del Paso, e irse a vivir a Los Ángeles a probar suerte. Como cuando Reese Witherspoon se apuntó a la carrera de Derecho en Una rubia muy legal cuando nadie creía en ella por lucir una rubia sin neuronas. Pues exactamente lo mismo, solo que en el caso de Richard no funcionó, la verdad. No funcionó nada bien porque terminó robando para poder comer porque nadie quería contratar, evidentemente, a un niño de 15 años para hacer absolutamente nada. ¿Sabes? ¿Dónde te crees que estás? ¿En Bangladesh? Vale, pues con todo este contexto en mente, hagamos un salto temporal de 9 años. Es decir, nos vamos directamente al año 1984. Año... que da título, si me preguntas, a una de las mejores distopías jamás escritas. Bueno, pues en esta época... ¿Cuál? 1984. Tiene sentido. Bueno, pues en esta época Richard seguía viviendo en Los Ángeles. O sea, ya llevaba mogollón de tiempo viviendo allí. Bueno, 9 años. Y tenía ya con la tontería 24 años. Se había ganado ya como cierta fama, ¿sabes? En la policía de Los Ángeles porque... todo el rato lo detenían por robo, pero todos los días prácticamente lo conocían ya como, ¿sabes? Como una especie de ladrón cutre
y un poco cortito, la verdad, para que nos vamos a engañar, porque bueno, pues al final lo pillaban siempre con tonterías. Como que siempre, yo qué sé, lo pillaban, o sea, siempre que lo pillaban, quiero decir, no se podían creer que alguien fuera tan tonto como para dejarse, pues yo qué sé, imagínate, su DNI en la escena del crimen, junto con una nota que ponía: hola, me llamo Richard y yo soy el culpable. Os dejo toda mi info por aquí por si queréis detenerme. Pues era como un poco la verdad así. es que la mayoría de los criminales tienen como un IQ bajo. Yo siento que sí. Sí. Porque Sí. yo siento que lo haría mejor. La verdad. A ver, sí, la verdad. O sea, no lo hago, pero lo haría mejor. Hombre, mejor que dejarte el DNI, por ejemplo. No, pero eso me lo acabo de inventar. Ya. Pero, bueno, o no, lo que prefiráis elegir. Pero cosas de ese estilo, pues Pero a ver, sí. Se tienen contado aquí casos de gente que se dejó el DNI. es verdad. Entonces te quiero decir, pero bueno. Que a ver, ya digo, esto no ocurrió exactamente así, pero para la policía ese chiquito era capaz de hacer algo así de tonto. Sí, pero que tenía cagadas heavies. Heavísimas. Además, en el fondo, la policía tampoco se tomaba muy en serio a Richard porque estaban mucho más preocupados como de un personaje, ¿no?, que había por la época, al que los medios de comunicación llamaban el acosador nocturno, ¡Ay! que en esa época era como un criminal del que ya hablaremos en otro capítulo, que lo tengo agendado en el calendario. Sí, ¿lo vas Vale. a contar? Sí. Es que fui a ver el otro día una película y justo trataba del acosador nocturno. ¿Del acosador nocturno? Sí. ¡Qué fuerte! Pues bueno. Este chiquito, ¿no? El acosador nocturno se dedicaba a secuestrar, violar y asesinar a los habitantes de Los Ángeles, para quien no lo sepa. Pero bueno, ya digo, ya hablaremos otro día de este caso, que es súper interesante. Vale, pues todo esto encima en el contexto de que en 1984 eran las Olimpiadas de Los Ángeles. Entonces, bueno, pues como que no estaba bien visto, ¿no?, que hubiera criminales sueltos por ahí, como este tal acosador nocturno o como ladrones por las calles tipo Richard, ¿no? Pero bueno, volviendo a Richard, en ese año ya había sido detenido varias veces por robar a los huéspedes de los hoteles, ¿no?, en los que trabajaba, por a mayores 2 intentos de robo de coche, por tenencia de drogas y por un intento de violación. Aunque en este último caso lo soltaron pocas horas después, porque la víctima retiró la denuncia. Vale. Pero no porque no lo hubiese hecho, dijo, bueno, mira, paso. ¿Sabes? Como que no se quiso meter en ese jardín. Ya. Pero que, ¿sabes? El intento había estado ahí. Porque de hecho lo cazó la propia policía haciéndolo. O sea, bueno, en fin. Sí, y también te voy a decir una cosa, que a veces las víctimas retiran la denuncia, pues eso, para no tener problemas, Claro. no meterse en eso, y tampoco las puedes juzgar. Porque al final, si te va a hacer más bien el hecho de no meterte ahí, pues mira, es tu decisión, que Y ya encima- bastante tienes. Y encima es ese año, que vete tú a saber. Bueno, Igual ya. no tenían ni protección judicial y tenía que pagarse ella al abogado. Vete tú a saber. No, Ya no sí. lo convenciera la propia policía para que no denunciara, para no meterse en jardines, lo que sea. ¿Sabes? Que vete tú a saber en ese Sí, año. y el estigma con el que luego, por desgracia, tienes que convivir. Claro, o sea que el caso es que esa chica retiró la Vale, denuncia, entonces vale. así ya no pasó a siguientes fases, ¿no? Y a mayores de delinquir, Richard se había obsesionado también con leer libros de sectas, de esoterismo, de demonios y prácticas satánicas. Y también con drogarse, con marihuana, cocaína, LSD, bueno, yo qué sé, todo dependiendo del dinero que le quedara ese mes disponible, porque todos sabemos que drogarse es muy caro. Bueno, Ya, bueno. por lo que cuentan. Que la verdad que nosotros no participamos. Ay, no sé tuyo, no. No, sabes que no. Bueno, Vale, aunque a veces lo parezca. sí, parecerlo parece. Yo reconozco que lo parece muchas veces. Vale, pues ¿sabéis cuando hablé antes del criminal este que tú fuiste a ver otro día en una peli, del acosador nocturno, y Sí. dije que ya hablaríamos de él en otros capítulos? Bueno, pues hice como todos tus ex, Coral. Mentí. Genial. Que supongo que será sorpresa para absolutamente nadie, pero yo vi que tú te lo estabas tragando, la verdad. Pero Richard Ramírez es ese tal acosador nocturno. ¿En serio? Sí, sí. De hecho, ya os puedo decir que este es el caso de un serial killer. Pero vayamos por partes. ¡Qué fuerte! ¿A que no lo viste venir? No. Vale, pues seguimos en el año 1984, porque fue aquí cuando Richard empezó a matar. A principios de este año hizo como su debut como asesino, eligiendo como primera víctima, que también telita para la primera víctima, a una niña de solo 9 años. Ay, Dios mío. En San Francisco, concretamente.
La engañó para que fuera con ella al sótano del edificio donde vivía en ese momento de la vida, allí en San Francisco, y una vez allí la violó y después la acuchilló. Terrible. Y esta fue su primera víctima, te quiero decir. Empezamos bastante fuerte ya. Encima, en ese momento no se consiguió saber quién era el culpable del asesinato de esa niña. Se tardaron 25 años en saber que fue Richard. Es decir, en el año 2009 se supo que había sido él, hace nada. Y te estoy hablando de un caso de 1984. Dios. O sea, Ya. muy, muy, muy fuerte. Que tú imagínate lo que tuvo que vivir esa familia hasta que por fin, ¿sabes? Se resolvió el caso. Que a ver, ellos evidentemente sabían que estaba muerta y todo el rollo, pero no es lo mismo saber eso. Hombre, sí. Necesitas ponerle cara a la persona que hizo eso y saber cómo fue, qué pasó y todo. Claro. Es que qué mínimo, pero bueno. Yo qué sé, como que se tardaron 25 años, sí, punto. Luego ya explicaré el por qué. Vale, pues avanzamos en el tiempo y nos ponemos en junio de 1984. Vale. Aquí una señora de 69 años que se llamaba Jenny Winkow dejó una ventana de su piso pues abierta porque, lógicamente, en verano en Los Ángeles, pues bueno, te puedes imaginar, ¿no? Hacía calor, porque bueno, esto ocurrió en Los Ángeles. Así que decidió entrar en el piso cuando lo vio Richard, ¿sabes? En plan, como que vio la ventana abierta y dijo, ¿hasta qué punto no puede entrar? Por eso es mejor dejar la ventana cerrada y para que no entren los mosquitos. Mira, es que no os podéis ni imaginar la pesadilla que es Coral con los mosquitos. Es que vienen a mí todos. Es ¿Qué culpa increíble. tengo yo de que les encante mi sangre? Es una pesadilla. Es la persona más pesada de la faz de la Tierra. O sea, cada vez que dormimos juntos y cuadra que yo deje la ventana abierta, Coral está toda la noche. Ay, cómo me pican los mosquitos, me pican. Bueno, claro, como de ti pasan hasta los mosquitos. Ya, sí, la verdad que sí, ¿eh? Por cierto, ya miré antes la peli que era Maxine, con Maxine. 3X. Por si alguien la quiere ver, que no La está peli del mal. acosador nocturno. Sí, no está mal. No la recomiendo al 100%, pero está bien. Vale. Si no tenéis nada que hacer, un domingo así de tarde, os la ponéis. Bueno, pues ya digo, Richard aprovechó eso, que había dejado esta señora la ventana abierta y decidió entrar en el piso y acuchilló a esta señora. De hecho, cuando la policía encontró el cuerpo, vieron que la señora había sido violada y además tenía el cuello tan cortado que estaba casi separado de la cabeza, o sea, la cabeza del cuerpo. Ay, Dios, odio los casos de serial killer, la verdad. Yo también, la verdad, es que me parecen siempre terroríficos, porque si ya es duro escuchar, ¿sabes? Una muerte, imagínate, pues 25. Ya. Después de eso pasaron 10 meses en los que no hubo asesinatos ni violaciones por parte de Richard. Bueno, o al menos la policía no reportó ninguno, vaya. Que vete tú a saber. Hasta que de repente, en marzo de 1985, volvió a las andadas al irse a un apartamento de Los Ángeles y matar a una chica que se llamaba Dale Okazaki. Y la movida aquí es que Dale tenía una compañera de piso que se llamaba María. Y Vale. Richard vio a María y la violó. Pero la dejó allí abandonada pensando que estaba muerta. Pero no, en ningún momento. O sea, María no había muerto en ese ataque. Ella seguía viva, aunque su compañera Dale sí que había muerto, ¿no? Pero ella no, ella siguió con vida. Entonces, te quiero decir, dejó como un testigo de este ataque. Vale. Y ya veremos después qué pasa. Esa misma noche, Richard estaba absolutamente desatado y mató también, después de violar, a otra chica más que se llamaba Tsai Liang Yu, o como se pronuncia esto. Pero en otro piso distinto y todo. O sea, te quiero decir que no fue fueron horas después. Por eso te digo que estaba desatado. Ya. Vale, pues pasaron 3 días de esa noche y Richard asesinó a una niña de 8 años. Ay, Dios mío, qué horror. Minúscula. 8 años. Es que hola. Y además también después de violarla. Ay, qué horror. Es que de verdad. Y bueno, fue en esta época de tantos asesinatos en la que los medios de comunicación bautizaron a Richard como el acosador nocturno, porque encima casi siempre actuaba de noche. Porque era un hombre súper elaborado. La verdad Que era que un sí. acosador
Y nocturno, vale. Siempre Bien, les ponen policía. unos nombres, en plan, mataban en un desierto, pues el asesino del desierto. Sí. Y punto. Poco elaborado, la verdad. Sí, la verdad, parece como los bullies del instituto, ¿no? Que le ponen, ¿llevas gafas? Pues eres las gafas. Y punto. Ya. Pues igual. Pues a mayores de todo esto, los medios de comunicación como que relacionaban entre sí todos los casos, lógicamente, ¿no? Todos estos asesinatos, violaciones, tal, pero para la policía no era tan obvio. Pero los medios de comunicación decían, tiene que ser la misma persona, ¿sabes? Pero por eso te digo que, bueno, que para la poli tampoco era tan así, ¿eh? Pero a pesar de la publicidad, ¿no?, que empezó a recibir Richard, él no se echó atrás en ningún momento pensando en que igual pues había que estar un poquito low-key, ¿sabes? Durante un tiempito para que no lo pillaran, ¿sabes? Ya, a lo mejor le gustaba más la fama que otra cosa. También puede ser. Así que nada, siguió pues habiendo asesinatos, violaciones y demás, ¿no? Además de intentos de asesinato y intentos de violación. Porque bueno, no siempre lo conseguía, claro. Además, no solo atacaba a mujeres y niñas, sino que ahora también sumó a su lista hombres y niños. Además, dejaba siempre dibujado, y además tanto a hombres como a niños también los violaba y todo. O sea, quiero decir que le daba absolutamente igual. Ay, Dios. Además, dejaba dibujado en la escena del crimen casi siempre estrellas invertidas, pentagramas y movidas así. Imagino que porque era súper fan de Embrujadas. Ay, qué horror este hombre, de verdad. Sí, pero ¿os acordáis que os dije antes que estaba como súper obsesionado con libros esotéricos, satánicos y tal? Bueno, pues sacaba de ahí toda esa simbología. Ay, pues y claro, que deja de hacer el ridículo y de hacer dibujitos estúpidos. Igual debería de saber un poquito dónde está su lugar, la verdad. Igual sí. Y claro, con eso la policía dedujo que estaban ante un asesino en serie, porque claro, cuando ya empezaron a ver, bueno, a ver, pues esta pared me tiene ahí un pentagrama, esta no sé qué, esta no sé cuánto, pues igual sí que hay relación entre todos estos casos, ¿sabes? Ya. Entonces llegaron a la conclusión de que estaban ante un asesino en serie, por eso, por el hecho de dejar siempre los mismos símbolos, ¿no? Pero la movida es que se salía un poco como de los parámetros habituales de un asesino en serie típico, porque a la hora de matar, pues no usaba siempre el mismo método ni las mismas armas. Además tampoco tenía como un tipo de víctima específico, porque claro, al principio pues empezaron siendo niñas, luego también mujeres, y se centró ahí un poco como en eso, ¿no? En mujeres y niñas y tal, pero es que ahora ya ni eso. Entonces era, yo qué sé, como que Richard le daba como bastante igual, ha llegado a tal punto. Le daba igual que fueran jóvenes, ancianos, niñas, niños, mujeres, adultos, hombres, le daba absolutamente igual. Sí, ¿quién encontraba? Claro, entonces era bastante complicado de pillar por culpa de eso, porque no podías buscar a un perfil concreto que buscara, ¿sabes? Vale. Además, a veces incluso dejaba vivas a las víctimas sin ningún tipo de explicación, como es el caso de María, la chiquita de la que hablamos antes, que dejó viva en un apartamento porque pensó que estaba muerta. Bueno, pero ahí porque pensaba que estaba muerta. En ese caso sí, en ese caso fue porque pensó que estaba muerta, pero hubo muchos más casos en los que los dejaba vivos y punto. En plan, los violaba o lo que sea, las dejaba ahí y se piraba. O sea, era como un poco complicado unir cabos, ¿sabes? Extraño, sí. Sí, en plan, además ya digo, sin ningún tipo de explicación. Pero bueno, el hecho de que dejara a muchas de las víctimas vivas fue una de las cosas que facilitó que la policía acabara pillando a Richard. Porque, a ver, claro, sí, evidentemente. Ocurrió una noche en la que Richard sorprendió en su casa a un matrimonio que terminaría siendo sus últimas víctimas. Entró en su casa sin que se dieran cuenta y Richard mató una vez dentro al hombre y violó a la mujer junto al cadáver de su marido. Ay, qué horror. Horror. Y después de eso se levantó y se fue, dejando allí a la mujer viva, ¿sabes? A la mujer que acaba de violar y que acaba de matar a su marido. O sea, y que acababa de ver ella pues toda la cara de él. O sea, por eso te digo que era como súper aleatorio él. Ya. Y en ese momento la mujer se dio levantado y se asomó a la ventana lo suficiente como para ver que Richard se marchaba en una furgoneta de la marca Toyota. Vale. Y después, cuando vino la policía, les describió la furgoneta. En plan, era una furgoneta blanca, modelo, no te sé decir porque no soy heterosexual, pero, ¿sabes? Pues un modelo de Toyota, de furgonetas que haya, que no sé cuáles son. Vale. Y de la marca Toyota. Y pues lucía vieja, ¿sabes? Tenía un raspón en la pared, no sé cuándo. Pues así, les describió como con bastante detalle la furgoneta, con la grandísima suerte de que un chaval que era vecino del matrimonio había notado la
la matrícula de la furgoneta porque le había parecido sospechosa. Pues a saber qué andaba haciendo. Que es lo que voy a decir. O sea, que también te digo, igual el que me parece sospechoso es el chaval, ¿sabes? Anotando matrículas de la gente que no conoce de absolutamente nada. Bueno, pero algo haría para que le resultase lo suficientemente sospechosa. No, yo creo que el chaval dijo, uy, esta furgoneta, ¿sabes? Como que era un poco vieja del visillo, ¿sabes? Eso puede ser, pero uy, mira, gracias no me a suena. la vieja del visillo. Yo creo que sí, solo que en un cuerpo de un niño de, imagínate, 9 años. Ya. ¿Sabes? Eras tú el niño, yo creo. Te imagino así por la ventana. Uy, esa furgoneta Toyota, que no me quiere sonar a mí que sea de José Ramón, el de al lado. Voy a anotar en la matrícula por si acaso, que nunca se sabe cuándo puede hacer falta. Y oye, hizo falta. Pero hombre, igual eres un poco la rara del té. Sí, bueno, pero a mí no me pega acordarme de cosas, la verdad. No, pero él tampoco, por eso lo anotó. ¿Sabes? Claro. Bueno. En fin, yo que sé, en tiroteo escolar ya sabes que la gente es muy rarita. Bueno, pues lógicamente tardaron poquísimo en encontrar la furgoneta abandonada y al analizar las huellas dactilares que encontraron como por allí, pues no, por la furgoneta, ya vieron que pertenecían a Richard Ramírez. Y al día siguiente todos los medios de comunicación publicaron una foto de Richard por todas partes. Y gracias a eso, pocos días después, una señora que estaba como por allí, ¿no? En un bus aleatorio de la ciudad, reconoció a Richard que volvía de un viaje, porque se había pirado como un par de días como para disimular. Y cuando volvió, él no tenía ni idea de que los medios de comunicación lo estaban persiguiendo. Vale. Claro, entonces se montó en un bus, lo vio allí una señora y avisó a todos los pasajeros, en plan, este es el asesino, ¿sabes? La señora. Sí. La señora fue jefísima, en plan, Sí. como lo... Bueno, sí, eso. Y en ese momento, entre varios pasajeros, ¿no? Intentaron reducirlo, porque querían, bueno, pues sentirse ellos de repente, ¿no? Un poquito protagonistas por un día, puede ser. Pero Richard consiguió saltar del autobús, porque él estaba en su versión más Indiana Jones posible. No, sí. Y salió corriendo por la calle, en plan, como buenamente pudo. Pero tuvo la desgracia de que los pasajeros del bus corrían más que él. Así que cuando lo pillaron empezaron a darle patadas, puñetazos, o sea, una pedazo de paliza, en plan de que se lo iban a cargar allí, hasta que llegó de repente la policía. De hecho, si la poli no hubiese llegado, los pasajeros se habrían cargado a Richard 100%, pero 100%, porque estaban como desatados. Bueno, pues después de eso, la policía obviamente detuvo a Richard y fue acusado de 14 asesinatos, Dios mío. 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 3 de ellas a menores, 2 secuestros, un porrón de... Bueno, 4 actos de sodomía, signifique lo que signifique eso, que claro, yo no te sé decir. Sodomía yo creo que es como hacer cosas... De gays. No. Yo creo que sí, ¿eh? No. En la época yo te digo que sí. Hay países en los que está regulado así, en plan que es ilegal la homosexualidad y pone es ilegal la sodomía. Te lo juro. No, pero que nos son lo pongan en prácticas más turbias. Puede ser, no lo sé. A ver, yo supongo que es lo que dices tú, teniendo en cuenta que era Estados Unidos. Yo quiero pensar. Pregúntale a Alexa. No, porque Alexa no va a tener ni idea. La verdad que Alexa últimamente está despistadísima. Yo creo que ChatGPT la pilló así un poco desregulada y está así como desorientada. ChatGPT ha anulado a Alexa. Yo siento que sí. Bueno, eso, pues 4 actos de sodomía. Ya nos pondréis en comentarios lo que creéis que significa. A ver, yo entiendo que sodomizar es como, por ejemplo, introducir objetos... Puede ser. De forma anal. Sí, puede ser que sea de ese rollito, ¿eh? Te lo quiero comprar, de repente. Sí. Pero bueno, ya digo, que nos lo comenten. A mayores 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Y todo esto teniendo en cuenta que se sospechaba que hubo muchísimos más delitos, pero como su modus operandi era tan errático, pues como que no le pudieron vincular más cositas. Por eso yo te decía lo de que de repente estuvo 10 meses sin cometer ningún tipo de asesinato. Huele a caca, huele a que sí que cometiste, pero nadie se enteró. Sí, el mítico periodo de enfriamiento. Exacto. Que le llaman, pero sí que a lo mejor lo hizo realmente. Igual sí, pero... Sí. Yo qué sé. Sí. Fue condenado en el año 1989
a 19 penas de muerte. Por eso te digo que daba un poco igual, ¿no? Que lo pillaran o no. Porque, a ver, está bien saber... Hombre, sí, claro. sí, porque esas víctimas también necesitan un poco de respuesta. Claro. O sea, la familia, más bien. Pero bueno, en cuanto a condena para él, digamos que sería lo mismo porque 19 penas de muerte le cayeron una detrás de otra. Ya. Y se tiró 23 años en el corredor de la muerte hasta que en el año 2013, con 53 años... murió, pero no por la pena de muerte, sino por un linfoma que le apareció. Pues bastante joven. Sí, súper joven, es que 53 años, pero bueno, yo qué sé. Y como curiosidad, en 1996 llegó a casarse, te puedes imaginar con quién, ¿no? Estando en prisión. Con la presidenta de su club de fans. Ay, no. Con la que se enviaba cartas de amor. ¿Pueden parar, por favor, te lo pido, de casarse con asesinos? Que no pasa nada. En plan, si estás reinsertado y todo el rollo, es lo que hay, ¿no? Pero que seas fan, en plan, que tengas un club de fans de un tío que cometió no sé cuántas violaciones, no sé qué. En plan, eres una desubicada, de verdad. Pues en mi capítulo voy a hablar sobre cartas a la cárcel. Me va a encantar. Sí. Me va a encantar. Sí, lo voy a explicar un poquito. Vale. Es muy fuerte. Pues cuando quieras, puedes empezar, porque ya terminé mi caso. Sí, a ver, el mío es muy duro también. No sé si al nivel, pero también fuerte y complicado. Yo solo os digo que mi caso de hoy es el menos fuerte de las 3 próximas semanas. Imaginaros el nivel, ¿eh? Complicado. Más concretamente, del lunes que viene, es que me tiene traumatizado, ¿eh? Porque ya hice, o sea, como que ya hice el research de ese caso y es que me tiene absolutamente traumatizado. Madre Para que mía. lo tenga a mí, imagínate. Iré preparándome. Bueno, pues el crimen del que os voy a hablar hoy tuvo un gran impacto en todo el país, que casualmente también Estados Unidos. Fue una masacre. Siempre nos ponemos de acuerdo para hablar de tiroteo. Ya. Y justo acabó de ocurrir casi al momento del 11S. Pero bueno, aún así salió en todos los medios por lo terrible que fue. Y además generó como multitud de debates en torno al periodismo. Ya te contaré. Ya empezamos mal. Bueno, vamos a ello. Nuestro principal protagonista es Christian Longo. Este hombre nació en Michigan el 23 de enero de 1974. Su familia era testigo de Jehová y tuvo una infancia muy feliz. Bueno, una infancia sin celebrar cumpleaños, por eso supongo que sería feliz. Ay, Dios, mi sueño, ¿eh? Es broma, realmente estaba en una secta, pero bueno. Bueno, pues bueno, ya, sí, igual no procede. Igual no procede que te guste no celebrar tu cumpleaños. Ya, pero bueno, a mí me resultaría tan feliz el ¿Ya? no tener que celebrar mi cumpleaños. Ya. Fingir que no existe. Bueno, pues salía a difundir su religión puerta a puerta, como suele hacer los testigos de Jehová. A comer oreja. A comer oreja, un pesado, vamos. Y a los 19 años conoce a Mary Jean, su futura mujer. Vale. Ella tenía 25, que bueno, esta vez cambiamos un poquito las edades y ella era más mayor que él. Y al poco tiempo se casaron y tuvieron 3 hijos. Un niño y 2 niñas. Vale. Y el anillo de bodas era, bueno, de 3 quilates, que ya desplegó ahí un lujo increíble. Claro, no te hablo yo quilate. Ya, pero bueno. No te trabajo yo anillo, la verdad. Y ahí trabajaba en una tienda de cámaras fotográficas y la verdad es que no ganaba mucho dinero. Robó $108 de la tienda. ¿Y qué hizo? Pues al día siguiente dejó un cheque por ese valor y presentó una carta de renuncia. Primero lo robó y luego dejó el cheque en plan, bueno, me he arrepentido un poco, te lo devuelvo, pero me voy. En plan, jaja, ese día me pasé. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa? Que los testigos de Jehová se enteraron y aquí su reputación quedó bastante manchada, la verdad. Vale. Y bueno, después de casarse con su mujer, su vida la verdad es que fue bastante buena. Se convirtió en un gerente de empresa que distribuía el periódico del New York Times. Ay, bueno. Sí, aunque bueno, él era un poco irresponsable, un poco constante. No lo juzgo, porque bueno, yo me siento un poco identificada. Nada podemos decir, la verdad. Ya. Pero bueno, era un padre súper cariñoso con sus hijos. Y él vestía ropa cara, conducía buenos coches y llevaba una buena vida en general. Pero en 1999 comenzaron los problemas, cuando Christian renunció a su cargo, que era un buen cargo, y decidió empezar sus propios proyectos y se convirtió en su propio jefe, un poco llados de la vida, ¿no? En plan, ay, no, voy a montar mi negocio,
voy a ser mi propio jefe, levantarme a las 5 de la mañana, formar un imperio. Y ya, pues nadie te había preguntado, la verdad. Sí. Es que nos da tan igual como te explico. Tan igual que me da si eres trabajador por cuenta propia o ajena. Es que me la pela. No sé Seguro cómo que te se explico. empezó a hacer unos burpees. Es que mira, vete un poquito a tomar por el culo ya. Un poquito. Bueno, pues aquí le empezó a ir mal y a tener un montón de deudas que no conseguía escapar de ellas. Él corría, pero las deudas eran más rápidas. Y tampoco le dijo nada a Mary Jane. Entonces le empezaron a embargar cosas y él decidió empezar a falsificar firmas, cheques y cambiaba su dirección para que no le llegase todo esto a casa. O sea, no paraba de cometer delitos. Dijo, bueno, De si falsedad cambio- documental. Claro, pensaría, si cambio la dirección de casa y no me llegan, significa que no tengo deudas. Claro. Y hasta llegó a convencer a su propio padre de que el negocio funcionaba bien y que debía de invertir en él. Y nada, invirtió como unos cuantos miles de dólares, pero bueno, los perdió, evidentemente, su padre. Y nunca dejó de intentar mantener las apariencias delante de los demás y de su propia familia. Y ahora nos situamos en 2001. La policía aquí le hizo pagar una multa bastante importante, aunque bueno, él no tenía ingresos. Y Así se la que- pelaba, como no le llegaba la carta. ¿Sabes? Claro. Y como no tenía ingresos, tampoco le iba a pagar. Y además pasa una cosa bastante terrible, que es que le echan de los testigos de Jehová porque su mujer le pilla mandándose correos con otra mujer. Y entonces ella protesta y lo largan. Que ya muy mal lo tienes que hacer para que te echen. Que lo que quieren es reclutar gente y a ti te echan. Sí, a ver, la verdad que tienes que ser mucho chusma. Sí. Bueno, también es cierto que él no tenía dinero, entonces de poco le servía, ¿no? Ya no tenían a nadie para sacarle el dinero, eso es verdad. Claro. Entonces, sí, ellos solo es lo que quieren. Bueno, Un saludito para la gente que es testigo de Jehová. Opus Dei, testigos de Jehová, votantes de Trump. Bueno, ya, pues ya este capitulito nos van a poner finos. Bueno, pues Chris al final habla con su mujer y le dice, lo siento, no volverá a suceder. Y ella lo perdona. Un poco de frase del rey, ¿no? Sí, un poquito así, en plan, tranquilos, Lo no siento, volveré no va a volver a correr. asesinar a un elefante en Botswana. Exacto. Y en realidad él le dijo que ya no le quería. O sea, que ya no la quería. Pero aún así ella decide perdonarlo. Bueno, pues nada, tu tapadera. Sí. Y al final vende la casa para librarse de unas pocas de deudas y se van a vivir con sus hijos a Ohio. Y después se marchan un tiempo después a Oregón a vivir en un hotel. Y aquí tampoco le va muy bien económicamente hablando. Sigue un poco con las deudas que tenía y con sus chanchullos. Pero aún así lleva un nivel de vida altísimo. O sea, a nivel vives en un hotel. Ya, sí, a ver. Claro, en vez de pagarte un piso, te pagas un puto hotel. Sí. Mi sueño, te diré. No tienes que hacer la limpieza. Es que no tienes que hacer nada. Ya. Es que, qué sueño. Bueno, pues atención, porque lo que voy a contar es durísimo. Así que ahora voy a ser un poco yayo. Si queréis saltaros un par de minutos y no escuchar esto, hacéis bien. Sí. Bueno, pues resulta que en diciembre de este mismo año, Christian Longo decide cambiar de vida. ¿Qué hace? Se empieza a despertar a las 5 de la mañana, empieza a hacer esos burpees dellados, a tomar batidos de proteínas. No. Un día, volviendo del trabajo, toma una decisión. Decide que va a matar a toda su familia. Toda. Sí. En primer lugar, mata a su mujer. Después mata a su hija de 2 años, Madison. Y el cuerpo de la pequeña y de la mujer decide meterlos en 2 maletas diferentes. Ay, Dios. Sí. Y los llena de mancuernas para que pesen más. Y a continuación va a la habitación de sus otros 2 hijos, Zach y Sadie, un niño y una niña de 4 y 3 años, y se los lleva en el coche. Los lleva hasta un puente y los ata a unas fundas de almohada que llena de piedras. Ay, Dios. Y finalmente los tira al río. Después también tiró las maletas en las que estaban su mujer y su hija y nada, los lanza al río a todos. Odiamos a esta persona Qué muchísimo. barbaridad. Sí. Encima todo niños súper pequeños. Es que eran sus propios hijos. No, y y yo eran bebés. A tal punto preferiría morir como murieron la mujer y la otra niña. Que, ojolín, los otros 2 niños murieron ahogados. O sea, que tiene que ser horrible. Bueno, no sé cómo murieron. Los asfixió a Bueno, su mujer y a su hija. Entonces, para el caso es lo mismo. Sí. Qué barbaridad. Y tienes que ver todo eso. Terrible. Bueno, pues después de esta masacre, no os penséis que Christian planificó su propia muerte, sino que ni siquiera se aisló del mundo. No. Hizo como si no hubiese pasado nada. O sea, continuó su vida tan tranquilo. Hasta fue una fiesta de Navidad de su empresa.
Perdón. Sí, y atención a lo que hizo este pedazo de sinvergüenza. En esta fiesta de Navidad le regaló a una colonia a una compañera de trabajo que era de su mujer. Ay, Dios, yo es que flipo. Odio colectivo, por favor, necesito ponerlo fino. Es que de verdad, aquí sí que quiero que este Cristian Longo escuche nuestro podcast para que vea el asco que me da. Sí. Esta vez es sofamanta de crimen, el culpable, no criminopatía. Ya. Puedes ponernos pingando. Sí. Cristian Longo, te estamos esperando. Sí. Pues bueno, el 19 de diciembre sale a flote el cuerpo de uno de sus hijos, de Zach, y la policía recibe la llamada de un hombre que lo había encontrado en Gilport, en Oregón. Y no mostraba signos de traumatismo, solo llevaba su ropa interior. Y los forenses aquí descubren que llevaba 2 días sumergido en el agua. Y la policía, para saber quién era este niño, muestra a los medios una foto robot de la cara del niño con la esperanza de que alguien lo reconociese. Y al principio piensan que ha podido ser un accidente de coche en el que el niño cayó al agua, pero no se encuentran rastros de neumáticos que haya por allí. Vale. Entonces nada, aquí una testigo también reconoce la imagen del niño que sale en los medios y dice que es Zach Longo. Ella había sido la niñera de los niños días antes. Y la policía se encuentra con la sorpresa, al ir a la casa, de que toda la familia está desaparecida. Christian, en ese momento, tenía 27 años y su mujer 34. Dios, eran súper jóvenes también. Sí, la verdad es que sí. Y los amigos de la familia confirmaron haberlos visto hacía 3 meses antes. Y los padres de Chris y de su mujer Mary Jane habían avisado a la policía tiempo antes de esta sospechosa desaparición. Entonces la policía encontró el apartamento donde habían estado viviendo los últimos días y un hombre que trabajaba allí le dijo a los agentes que Christian le había comentado que pronto abandonarían el lugar. Supuestamente se iban a ir a Michigan. Y bueno, los helicópteros sobrevuelan todas las carreteras e interrogan a un montón de gente de la zona, pero nadie sabe nada. Hasta que la policía decide buscar en el río por si están allí el resto de sus hijos. Y pasados unos pocos días más encuentran la maleta en la que estaba el cuerpo de la niña, de la pequeña Madison, y también la de su mujer. Y aquí la autopsia confirma que las dos murieron por estrangulamiento. Y crearon una especie de santuario sobre el puente en memoria de la familia. Ya sabían que los niños no habían muerto por un accidente porque también habían encontrado las fundas de las almohadas con piedras. Claro. Lo que pasa es que con el primer niño, pues en algún momento se había desprendido del cuerpo. Vale, pero claro. Con el otro hijo sí que, o sea, la niña sí que encontraron eso. Entonces, bueno, aquí ya tenían todos los cuerpos y deciden ir directamente por Cristian Longo porque, claro, es muy extraño que justo desapareciese él. Pero no lo encuentran y se convierte en una de las 10 personas más buscadas de Estados Unidos por el FBI, ya que, bueno, eso, era el único miembro que aún estaba desaparecido. No, y encima, pues por haber asesinado a 4 personas, pero no 3 de ellas enanas. No, ya, pero que quiero decir que si sospechan que fue él, que no es un crimen cualquiera, ya, claro. ¿sabes? Sí. Y Christian se había marchado a Oregón, pues un poco a jugar el escondite, realmente. Porque... Tu juego favorito. Sí. Y la única pista era el testimonio de un hombre que decía haber visto una minivan roja a las 4 de la madrugada el 17 de diciembre, justo sobre el puente donde fueron encontrados los cuerpos. Y se le había acercado y le había preguntado si necesitaba ayuda, pero Christian le dijo no, gracias. Y mira, cómo libró este pobre señor, la verdad. Tú mira, necesitas ayuda y él, no, ya mato yo solo, ¿no? Es que literalmente. Qué horror. Bueno, además Christian, lo increíble es que no tenía antecedentes por conductas violentas, pero sí que es cierto que estaba involucrado en una serie de estafas, bueno, lo que te había comentado antes, tenía... Como testigos de Jehová, la primera estafa en la que participo. Y tenía 2 órdenes de arresto en Michigan y en Ohio por violación de libertad condicional, por la multa que tenía, luego, pues eso, el hurto en la tienda, falsificación de cheques, en todas estas cositas que había hecho antes. Vale. Y pocos días más tarde, la policía recibe la información de que un tal Cristian Longo buscaba trabajo en un Starbucks de San Francisco. Entonces piensan, pues mira, le tendemos una trampa y lo citan al día siguiente. ¿Cómo puede ser tan corto? Voy a echar
mi currículum al Starbucks. Espera, porque él trabajaba en un Starbucks, entonces está buscando trabajo en otro. Sí, claro, pero con tu no... Bueno, Sí, es que pero te quiero decir- espera, que te me estás adelantando. Y ya tú. Sí, como nos gusta hablar de más. Pues Christian no cayó en la trampa y no apareció. Yo creo que se dio cuenta de que el trabajo no dignifica y dijo, mira, como que lo voy dejando, ¿no? Antes de empezar. No nos quiere venir bien. Y de hecho se llegó a ofrecer una recompensa de $50,000 por arrestarlo. ¿Qué había pasado? Que Christian Longo había hecho esto como una mini trampa, por eso había puesto su nombre verdadero. Bueno, pues no eres corto. Claro, se Puntito en la supone boca. que esto lo había hecho como para despistar a la policía, ¿no? Porque no querían que lo encontrasen como por allí. Bueno, pues al final una mujer llamó diciendo que un hombre que decía llamarse Brad y después dijo llamarse Michael estaba en Cancún y que se parecía mucho al sospechoso. Entonces que le pareció como un poco raro también que se cambiase 2 veces el nombre. Sí, a ver, raro era. Y aquí pues este hombre había estado como conociendo a una mujer, pasándoselo súper bien por allí, yendo a la playa, bueno, en fin, viviendo su verdad, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos que hablar de otro de los protagonistas de este caso, que se llama Michael Finker. ¿Quién era Michael? ¿Os suena el nombre? No. Bueno, pues eso es que no estás muy atento tú. Bueno, pues Michael era un redactor del New York Times, que si os acordáis, que espero que estuvieseis atentos, no como Yayo, y no disociáis como él. Sí, sabes que lo estabas haciendo. Absolutamente sí. El New York Times era el periódico para el que trabajaba la empresa de distribución de Chris Longo. Sí, eso sí que me acuerdo. Pues en 2002 a Michael Finker le iba fatal su vida laboral, ya que había sido despedido del periódico. Bueno, lo que había pasado es que Michael había escrito un artículo sobre los niños explotados en las fábricas de cacao de África y había cometido como ciertos engaños y le habían pillado. Como que no había escrito el artículo tal cual era, pues... O sea, se lo inventó. Se lo había inventado un poco, o sea, sí que era verdad, pero como que había mezclado cosas que no tenía que mezclar. Era sofamante de crimen. No era toda la información exacta, por así decirlo. Sofamante de crimen. Bueno, pues nada. Y bueno, mientras Michael lloraba todos los días porque había perdido el trabajo de sus sueños, un día recibe una llamada súper extraña. Le llamaba un amigo suyo desde Oregón y Michael pensaba que le llamaba su amigo para darle la enhorabuena por no tener trabajo, porque si algo hemos aprendido en este podcast es que si hay algo peor que no tener trabajo es tener trabajo. Pero Michael se equivocaba tanto como yo me equivoco siempre para ti. Y últimamente no te estás equivocando nada. Hoy no te equivocaste. Ay, bueno. Aún. Su amigo le llamaba para contarle el chisme. Así que Michael se anima un poquito más. ¿Cuál era ese cotilleo tan fuerte? Que un hombre que había matado a toda su familia había sido detenido en México. Le contó que este hombre realmente se llamaba Chris Longo, pero que era su nombre ficticio, como el de Miley Cyrus, Hannah Montana, ¿no? Ya. Pues el de Chris era Michael Finker, o sea, su amigo al que estaba llamando. Y Chris Longo se estaba haciendo pasar por Michael. Vale. Y Michael se preguntó entonces, ¿yo ahora que me quedo sin nombre tengo que hacerme pasar por Chris Longo yo? Como que no me viene bien hacerme pasar por un hombre que ha matado a toda su familia, ¿no? No, la verdad que no. Y entonces Michael pensó que al estar él en paro, en vez de meterse en pádel o en cerámica, investigaría un poquito más sobre la vida de este hombre. Pues como un hobby, ¿no? A ver, para todos los que defendéis que trabajar es lo mejor del mundo, ¿qué plan os gustaría más? ¿Trabajar en tu trabajo convencional de 8 horas al día, madrugando, o ser Michael Finker y levantarte a la hora que te dé la gana desde tu casa, ponerte a mirar cositas en internet, así como hace Dulceida, pues así de la vida un poco? Yo, ¿qué te quiero decir, no? O sea, segunda opción. Y aquí se le ocurre ir un poquito más allá y tiene una idea que por favor os pido que no hagáis nunca. Y es lo que comentábamos antes en tu capítulo. Enviar a Chris Longo una carta a la cárcel. Y aquí es cuando voy a aprovechar a explicar lo que quería decir antes. Voy a aprovechar este momento para contar algo muy fuerte que me he callado mucho tiempo. Y que Media seguro... hora.
Ya. No, muchos capítulos que estaba deseando contar. Y que seguro que vosotros que escucháis este podcast os parece súper interesante. Hay una página que se llama Write a Prisoner. Ah, sí, dice que se lo cayó mucho tiempo. Mucho tiempo que me estuvo a mí comiendo oreja para... ¡Ay, estoy deseando contarles esto! Pues sí, exacto. Y como os imaginaréis, por el nombre, consiste en escribir cartas a gente que está en la cárcel. Y tú ahí puedes ver pues, lo que esta persona quiere, encontrar el amor, hacer amigos, también lo que busca realmente, seguir estudiando, tener trabajo cuando salga de la cárcel, recibir una ayuda económica y pues te da una información así general sobre la persona, como la edad, el signo del zodíaco, si está soltera o no, las cosas que le gusta hacer, pues por ejemplo, hola, me llamo Steven y me gusta mucho leer. El tiroteo escolar. Dibujar, participar en concursos, aquí en la cárcel pues hago macramé, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Yo flipo. Ya hablaremos de esto más profundamente en otro momento, pero bueno, que podéis echarle un vistazo. ¿O no? Echarle un vistazo sí, pero sin enviar cartas a nadie. No os metáis en ese terreno, no queréis enviarle cartas a nadie. No, porque rajaremos de vosotros en este podcast. No, por favor, no lo hagáis. No seáis Michael, por favor. Pero bueno, Michael sí era así. Así que ahí que fue, sin miedo al éxito. Y se pudo enviar cartas así, cartitas de amor perfumadas, con el punto de la I, con corazones. No, la verdad es que eso no, pero bueno. Le empezó a escribir. Y muchos periodistas se habían intentado poner en contacto con Christian Longo. Sin embargo, este no había querido hablar con ninguno. Pero Michael pensaba, bueno, ha utilizado mi nombre, a ver si así me hace casito, a ver si funciona. Y efectivamente, su plan funcionó. Chris Longo le llamó desde la cárcel y le pidió primero que confirmase su identidad a través de unas preguntas. Y estas preguntas estaban centradas en los artículos que Michael había estado escribiendo para el New York Times. Y aquí Michael descubrió que Christian Longo conocía perfectamente su vida y lo había seguido desde hacía muchísimos años. Y Michael, la verdad, es que sintió buen rollo con Christian Longo. Lo veía como una persona cercana y agradable. Lo cual sí que es verdad que le fastidiaba, porque realmente decía, es una persona de mierda, no me puede caer bien este ser. Pero tenía sentimientos encontrados, porque realmente decía, ay, qué majetón es, ¿sabes? Ya. Y Christian Longo era un poco como ese vecino que todo el mundo dice que siempre saludaba. Y realmente no solo era una impresión de Michael, sino que él era así, como la típica persona que te cruzas y te cae bien, el típico marido perfecto, del que envidias a su familia. Eso era lo que decían de él, que era como un ejemplo a seguir. Entonces, claro, decía, me quiere caer bien este asesino, ¿no? Y te da toda la rabia. ¿Qué digo yo? Si realmente no conoces a tu ex cómo es hasta que lo dejáis, imagínate como para conocer realmente cómo es un completo desconocido que es tu vecino, ¿no? Entonces, bueno, ahí no podemos juzgar mucho. Y Michael, que era un poquito aleso vago, es decir, iba sin miedo a nada, se presentó en la cárcel para conocer el que ahora era su fan. Es que se habían intercambiado un poquito los papeles, porque ahora pasaba de Chris Longo ser el fan de Michael a Michael ser el fan de Chris Longo. Y bueno, Christian aquí le promete a Michael que le dará toda la información de lo que había pasado realmente y le juró que era inocente y que le demostraría todo con pruebas. Le dijo que con todo lo que iba a contar podría escribir el artículo de su vida y así podría volver a trabajar en el periódico en el New York Times. Y Michael, claro, alucinaba por tener la suerte de poder publicar toda la historia que todos los medios querían tener en sus manos. O sea, se sentía un privilegiado cuando era, pues eso, un pringado más, ¿no? Pero decía, jolín, no se la quiere contar a nadie y a mí sí. Y aquí viene la gran pregunta que le hizo Michael de por qué había utilizado su nombre y se había hecho pasar por él mientras estaba huyendo. Y Chris Longo le confesó que el sueño de su vida era ser periodista. Entonces, cuando tuvo que fingir otra identidad, pensó en alguien que le gustaría haber sido, y ese era Michael. Pues así es como si de repente yo digo que quiero ser Avril Lavigne porque
me voy a quedar con ser Mari Carmen, la frutera, si puedo ser una estrella internacional, ¿no? Eso es así. Es que mira, se lo compro. Y haber creado temazos como Skater Boy. Sí, se lo compró muchísimo, ¿no? O sea, un montón. Y a todo este trabajo, entre los dos, lo llamaron el proyecto de Mike y Chris. Suena un poco a serie de Netflix, la verdad. Un poquito sí, ¿eh? Sí. Y de hecho, Michael empezó a escribir un libro que se llamaba True Story, en el que recopilaba toda la historia que le iba contando Chris Longo. Yo creo que Michael vio la oportunidad clara de conseguir dineros y la aprovechó, ¿no? Y bueno, aún no había sido el juicio, pero ellos ya se estaban escribiendo todo el rato. Al final se estaba convirtiendo más en una sólida amistad entre los dos. Pero aquí pasaba una cosa de la que Michael poco a poco se iba dando cuenta, que era que realmente a Chris no le daba, Chris no le daba ningún dato claro ni concretaba mucho, o sea, como que divagaba un montón y no le explicaba realmente lo que había ocurrido. Incluso había partes de la historia que no tenían ningún tipo de sentido. Es decir, había ciertas cosas que no cuadraban con otras. Por ejemplo, le decía, imagínate, estuve en este bar y en cambio el bar a las 5 de la mañana estaba cerrado, ¿no? Y bueno, al final Michael se dio cuenta de todo, que Chris estaba utilizando la información que Michael tenía para construir una coartada que le permitiese salir de la cárcel impune. Y Chris Longo iba a ser juzgado por un jurado popular de 12 personas y lo que quería era pues simplemente tener más información de lo que pasaba fuera y contar con la ayuda de Michael para poder crear una versión para este jurado. Vale, o sea que se estaban en realidad usando el uno al otro. Exacto. Y tiempo después sale a la luz este libro de Michael sobre la historia de Chris Longo, que se llamaba eso, lo que te decía antes, True Story. Y en este libro Michael cuenta que se sentía súper culpable por lo que estaba haciendo. Es decir, utilizar a Chris Longo para recuperar su trabajo, ganar prestigio, escribir un libro. Y estaba atrapado un poquito más por esta historia, ¿no? Que tenía un montón de intriga y sentía que él tenía el poder que otros no. Entonces como que eso se estaba aprovechando. Y ya había pasado más de un año cuando por fin se celebró el juicio. ¿Qué contó aquí Chris? Dijo que un día, después del trabajo, volvió a su casa y se encontró a todos sus hijos muertos, que su mujer los había matado a todos y que él, muerto de rabia, decidió acabar con la vida de ella. Ay, Dios, o sea que se lo inventó todo. Claro, se lo estaba inventando. Y a toda esta historia le fue añadiendo partes que fue recopilando gracias a las conversaciones que había tenido con Michael. Sí, vamos, le añadió un montón de cosas bonitas. Claro, y aquí Michael se dio cuenta del gran engaño que había estado viviendo todo este tiempo, que ya lo sospechaba, ¿no? Pero fue como la confirmación y que lo había estado utilizando y encima, gracias a él, se había creado un relato para poder salvarse, Ya. que es muy fuerte. Y de esta forma, indirectamente, estaba ayudando a este hombre a intentar librarse de la cárcel. Muy fuerte, la verdad. Y encima, él estaba acusando a su pobre mujer de que nada había hecho, de matar a sus hijos, jolín. Ya. Que te la has matado tú. No sé. Pero bueno, por suerte para todo el mundo, nadie se creyó el cuento este de Chris Longo. Y finalmente lo condenaron a muerte. Y pasado un tiempo después, la mujer de Michael le dijo que le debería de escribir a Chris Longo, porque bueno, como que Chris tenía ahí sus traumitas. Ya. Por lo que había pasado, porque vale, no se sentía mal porque realmente esta persona sí fue condenada, pero casi se libra gracias a él. Entonces Chris le escribió para decirle lo mal que le había parecido lo que había hecho. O sea, no iba a servir de nada, la verdad. Pero Michael le hizo caso a su mujer y le escribió. ¿Cuál fue la respuesta de Chris? Tienes razón, te he mentido. Yo maté a mi familia. Si quieres te puedo contar toda la historia y decirte por fin toda la verdad de lo que ocurrió. ¿Qué hizo Michael? Decirle, mira, métete la historia por donde te quepa. ¿Ya me has vacilado lo suficiente? Pues no. Ojalá le hubiese dicho eso, la verdad. No, la verdad. Le dijo el salseo, el chisme, la gasolina de mi vida. ¿Y qué hizo? Se volvió a escribir cartas con él. Como si fuese esto, hay una carta para ti, pero en versión criminal. Pero una vez más, Chris Longo volvió a reírse de Michael, lo que nadie se esperaba, ¿no?
y a contar versiones que se contradecían entre sí, darle vueltas, no ir al grano. Y al final Michael se dio cuenta de que nunca tuvo sentido escribirse con este personaje y que era un manipulador, un narcisista, un mentiroso compulsivo y además un asesino, claro. No, igual tardaste demasiado en darte cuenta, no sé. Otra oportunidad, en serio, otra. O sea, que parece tu ex dándole oportunidades todo el rato. Totalmente. Basta. Una y no más. Parece tú. Sí. Y finalmente, en 2005, salió el libro True Story y 10 años después, este libro se utilizó para hacer una película de él. Vale. Y nada. Pues, ojo, con este caso era bien raro. Es raro, sí. Súper extraño. Pero bueno, como que me resultó súper curioso sí, no, el muy hecho de interesante. que la persona por la que se había hecho pasar y él se hiciesen como coleguitas. Sí, ¿no? de alguna forma sí. Y luego, porque venga cartas. Sí, y luego Michael se sintió todo estafado, normal. Pero tú también te dejaste un poquito vacilar. Un poquito. Y también te aprovechaste un poco. Bueno, pero hubo más vacile que aprovechamiento, yo creo. Sí. Bueno, y hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Ah, y quiero comentar una cosa, es verdad que ya me iba a olvidar. Mucha gente nos comentó, yo creo que tú no lo leíste porque fue por Spotify, y eso lo reviso yo. Rollo, cuando dijimos en el anterior capítulo lo de que nos habíamos quedado a sacar fotos y tal y cual, ¿no? Ah, sí. Hubo mucha gente que nos comentó, ¿cuándo? No, eso no ocurrió, si os fuiste rapidísimo, no sé qué. ¿Qué fuimos? 30 segundos al camerino, ni eso. Y todo el mundo corriendo, yéndose. Hablamos del evento del otro día. Sí, en plan, como que mucha gente se quedó con la duda porque piensan que nos lo estamos inventando. No, de verdad que nos quedamos. De verdad que hablamos con la gente, sí. Que no huimos. No, sí que es verdad que nos fuimos al camerino al momento, pero fuimos a dejar las cosas, que en plan, pues el iPad y cosas así, y ya salimos al momento. Y ella, pues ahí fue cuando nos pusimos de coba con la gente y tal. Sí, y hablamos con la gente, que fue súper guay. Claro, o sea, de verdad que no nos lo inventamos. Claro. Y lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que, pues yo qué sé, fuimos loquitos, no sabíamos qué hacer y dijimos, pues nos vamos de aquí. Nos pusimos nerviositos. Claro, pero yo qué sé, la próxima vez, en vez de irnos en ese momento, pues nos vamos más tarde y ya está. Eso es. Y nada, seguidnos en Spotify, lo vuelvo a decir, por favor, comentadnos y darle a la campanita esa para que os notifique que hemos subido algo. Y hasta la semana que viene. Y hasta la semana que viene ya. Chao. Chao.